Un sábado de lo que nos quedan en esta tierra, porque yo sé que no nos quedan tantos sábados como nos quedaban un tiempo atrás, ¿verdad? ¿Cuántos lo creen así? No nos quedan muchos sábados. No podemos decirle nos quedan tantos sábados, pero yo sé que no nos quedan muchos. ¿Cuántos creen que Cristo está cerca? El himno, ¿cómo era que decía? Vamos a recordar un poquito el himno. ¿Qué decía el himno? ¿Qué decía el himno que se acabó de cantar? No el de ahora, sino el de más antes. Abre pues la puerta. ¿Y entrará quién? El Salvador. Deja al Salvador entrar. En la lucha que nosotros tenemos, si el Salvador no está dentro, vamos a perder. Estaba motivado con la lección de escuela sabática que hablaba de la angustia de Jacob. Y como decía el hermano al principio, nosotros en este tiempo vamos a vivir la angustia de Jacob. ¿Por qué lo vamos a vivir? Es profética. Está para el tiempo del fin volver a vivir el momento que vivió Jacob. En el sentido de que nosotros no sabemos si somos salvos o somos condenados. Si le hemos confesado a Dios todos los pecados o si no le hemos confesado a Dios todos los pecados. Eso va a ser una incertidumbre en nuestro corazón. Eso va a acabar los más profundos sentimientos de cada uno de nosotros, porque debemos estar a cuenta ¿con quién? Tenemos que tener la ropa limpia. Tenemos que lavar la ropa, ¿verdad? Según lo que dice Apocalipsis. Y lo único que lava la ropa y la deja limpia, la deja blanca, es la sangre de Cristo Jesús. La sangre del Cordero. Por lo tanto, me motivé mucho en lo que era la lección, porque es algo de fe. Hoy también, ahora, vamos a hablar también algo que tiene que ver con la fe. ¿Cuál fue la lectura bíblica? Todos no lo sabemos de memoria. A veces le ponemos un poquito más al verso, pero el verso no tiene la otra parte que nosotros ponemos. Se encuentra en otro versículo, pero lo damos allí también a veces. Pero antes de entrar en lo que es el tema, vamos a estar de rodillas nuevamente y vamos a hablar con nuestro Dios. Bendito y alabado sea, Señor, tu santo y bendito nombre. Jehová Dios de los ejércitos, en estos momentos estamos de rodillas delante de tu santa y bendita presencia. Lo estamos, Señor, porque el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Porque tu Hijo Jesús intercede delante de tu presencia por nosotros. Porque los ángeles que tú encomendaste una misión para que nos ayuden están aquí en este lugar con cada uno de nosotros. También los ángeles anotadores están aquí también, Señor. Queremos que ellos vean y que tú entiendan que nosotros queremos servirte de todos nuestros corazones. Queremos humillarnos delante de tu santa y bendita presencia y queremos vivir una vida en santidad y en comunión contigo. Tú mereces la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Te bendecimos y te alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. En esta hora queremos que te manifieste en este lugar y que nosotros podamos predicar y entender tu santa y bendita palabra. Y no solo predicarla y entenderla, sino ponerla por obra y práctica. Ayúdanos, Señor, a serte fiel cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que lo que nosotros hablemos sea siempre para honra y gloria de tu nombre. Sabemos que hablamos cosas que no son para honra y gloria de tu nombre. Sabemos que mentimos. Y sabemos que tú no quieres ningún mentiroso en el reino de los cielos. Que tú quieres personas que sean fieles a ti, Señor. Pero por eso venimos humillados delante de tu presencia, suplicándote que perdone nuestro pecado. Y que haga de nosotros una persona nueva para honra y gloria de tu nombre. Es en el nombre de Jesús que te lo suplicamos. Amén. Amén. Bien, hermano.
Perdón, que la garganta se me trabó un poquito. En esta mañana queremos hablar, bueno, ya a las 12, ¿verdad? En esta tarde ya queremos hablar del libro de Apocalipsis, de algo interesante que es una cita bíblica que todos conocemos, Apocalipsis 14, 12. Pero antes de Apocalipsis 14, 12 hay unos versículos que nosotros conocemos de capa o de tapa a tapa. Apocalipsis 6, ¿verdad que sí? Que se encuentra allí. Que se encuentra el mensaje a quiénes. El mensaje de los 3 ángeles. Empieza en el 6 y termina por ahí por el 9. Ahí están 3 mensajes de 3 ángeles. Que no son ángeles, sabemos nosotros que no son ángeles. Sino son ¿quiénes? ¿No me están siguiendo? El mensaje de los 3 ángeles, ¿son 3 ángeles literales? ¿Quiénes son? El pueblo de Dios, representado por 3 ángeles, porque predican la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y dan los 3 mensajes. El tiempo llegó para nosotros estar predicando siempre la palabra de Dios y estar limpio delante de la presencia de Dios. Y decirle a los demás que se limpien, que Babilonia ya cayó y no puede engañar a más nadie. Pero yo no puedo decir eso ahora, porque Babilonia no ha caído. Y Babilonia sigue engañando. Y me voy a atrever a decir que yo tengo culpa de que Babilonia siga engañando a la gente. Y hermano Carlos, ¿qué pasó? ¿Que usted tiene culpa? Sí, yo tengo culpa. Quizá usted no tenga, pero yo tengo. ¿Por qué yo digo esto? ¿Quiénes son culpables de que Babilonia todavía no haya caído? ¿Quiénes? No tenga temor. Por no predicar el mensaje que Dios le ha dado al pueblo de él para que lo predique. Cuando tú y yo prediquemos, Babilonia va a caer. Ahora va a llegar un tiempo que como quiera, predique tú o no predique, Cristo va a venir. Pero se van a perder muchas personas. Y entre ellos puede ser tú y puedo ser yo. Por lo tanto, hermano, tenemos que abrir los ojos bien grandes, abrir los oídos y abrir la boca y decir lo que Dios quiere que nosotros digamos. La lección que ustedes tenían esta mañana se trata de fe. ¿Verdad que sí? El evangelio también se trata de fe. No todo el mundo cree. Aunque nosotros digamos a veces que creemos en la palabra de Dios, con los hechos, nuestras acciones, dicen que nosotros no creemos. Yo cité este versículo que voy a citar ahora en una ocasión aquí, que los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe, cuando Jesús le dijo que tenía que perdonar a su hermano hasta 7 veces al día, que su hermano pecara contra él y 7 veces va a él y le dice me arrepiento, 7 veces al día tiene que perdonarle. Ellos se sentían como que eso era demasiado. Ahora nosotros nos sentimos como que el trabajo que Dios nos ha encomendado es como mucho, ¿verdad que sí? Y lo vemos tan grande que no empezamos a hacerlo. Dios no quiere que nosotros hagamos mucho. Dios quiere que hagamos lo que tenemos que hacer. La casa o los edificios no se hacen de un solo fuá. Se van poniendo bloque tras bloque hasta que llega a ser un edificio. Usted tiene que ir paso a paso para poder llegar a la meta que Dios le ha puesto a usted que alcance. Pero vamos a entrar de una vez en lo que es la lectura bíblica. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Esto es después que nosotros hemos denunciado, después que ya va a pagar la bestia, el falso profeta. Entonces aparece este versículo. Aquí está la paciencia de los santos.
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Dónde te han escuchado un versículo parecido a este? Vamos a ver, ayúdenme. Un versículo parecido a este versículo. Bueno, estamos en silencio hoy. Apocalipsis 12, 17. ¿Qué dice? Vamos a ver, dígalo, hermano. Léalo allí. ¿Qué nos pasa? Díganme. Ustedes están aquí. Yo sé que ustedes conocen Apocalipsis, bien conocido. Ajá. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí la única diferencia es que uno es la fe y el otro es ¿cuál? El testimonio. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos dos versículos? Testimonio y fe. Ahora, en los dos versículos aparece el qué. Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué es guardar los mandamientos de Dios? Obedecerlo. Yo le decía a alguien de otra denominación, le estaba dando un estudio, él me decía, sí, ustedes guardan los mandamientos de Dios, ustedes lo llevan en su casa, lo ponen en una gaveta y lo dejan ahí, y no lo guardan. Están guardados, pero allá. Yo le decía, no, nosotros guardamos los mandamientos en nuestro corazón, como dice la palabra de Dios. ¿Qué es guardar? No es como decía el hermano, es llevarlo a una gaveta y encerrarlo allí y dejarlo allí. No, guardar es vivir. Por eso en Proverbio aparece también una cita que dice, guarda, hijo mío, tu corazón del mal. Guarda, aparece muchas veces la palabra guardar. Entonces, si tú y yo guardamos en nuestro corazón los 10 mandamientos, los mandamientos de Dios, nosotros vamos a vivir una vida en santidad y en comunión con Cristo Jesús. Cuando estaban hablando de la lección, mencionaron una palabra que la esposa mía y yo estábamos hablando en estos días, es de la mentira. ¿Se encuentran en los 10 mandamientos, sí o no? Jacob tenía problemas porque había hablado mentira, había engañado, sí o no. Cuando él salió de la tierra donde vivía su padre, él mintió, engañó junto con la mamá. Y por eso fue sacado de ese lugar o se fue de ese lugar a vivir donde Labán. Llegó a aquel lugar. Pero la mentira, usted la comete ahora y al momento se le olvida. Porque la mentira tiende a salir para usted defenderse. Cuando usted se quiere defender de algo o no quieren que sepa algo, ¿qué usted hace? Miente. Ahora, ¿esto es parte de los 10 mandamientos, sí o no? ¿Hay que guardar los 10 mandamientos, sí o no? ¿Por qué entonces fallamos de esta forma? Porque no estamos guardando los mandamientos de Dios. Déjenme decirles, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra ángeles malos, ángeles caídos, demonios. Ellos buscan toda la forma para que tú y yo no observemos o no guardemos los 10 mandamientos. Porque saben que si guardamos los 10 mandamientos, nos vamos a acercar más ¿a quién? A Dios. Hoy en la iglesia decimos los mandamientos no te salvan. ¿Cuántos lo han escuchado? El sábado no te salva. Ahora, si no te salva, ¿por qué lo guardamos? Si los mandamientos no te salvan, ¿por qué lo guardamos? Naturalmente, ya somos
salvos. Los hijos de Dios que obedecen, guardan la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando con los mandamientos de Dios? Que el enemigo se ha infiltrado dentro del pueblo de Dios para enseñar que los mandamientos no son importantes, que son igual que todas las otras cosas. Ahora yo pregunto, ¿creemos nosotros que los mandamientos es igual que todo? Hermano, los únicos que Dios escribió con su propio dedo, ¿qué fue? Los 10 mandamientos. Si Dios hubiese sabido que los mandamientos no contribuyen con la salvación del ser humano, no lo hubiera hecho. Pero como los mandamientos sí contribuyen con la salvación del ser humano, Dios lo hizo porque los mandamientos son Cristo viviente. Queremos ver la falla de los mandamientos. O sea, ¿dónde fallamos con los mandamientos? Vamos donde Cristo y vamos a ver si Cristo lo cumplió o no lo cumplió. Ahora vamos a comparar la vida de Cristo con la vida tuya y con la vida mía. Es mucho, ¿verdad? Es mucho pedir. Pablo se atrevió a decir, sé imitador de mí como yo de Mateo. ¿Fue así que dijo Pablo? Como yo de Cristo. Y nosotros decimos, pero Pablo estaba bien consagrado, ¿verdad, hermano Mateo? Estaba consagrado que se atrevió a decir eso. Y si nosotros no estamos como el hermano Pablo, ¿hasta dónde vamos a llegar? Si nosotros, que Dios nos encomendó como ángeles para dar su último mensaje en la tierra, no estamos a la altura del mensaje, ¿para dónde vamos? Ya estaríamos en Babilonia. Ya estaríamos. Porque el que no es conmigo, el que no siembra, desparrama. Hermano, esto es un mensaje de conciencia. Los 10 mandamientos siguen vigentes hasta que Cristo venga en la nube de los cielos y después de ahí en el reino de los cielos. ¿No recuerdan cuando el arca se abre? Apocalipsis 11, que está dando los detalles, que se ve el templo en el cielo y se ve el arca del pacto en el santuario celestial. Están allí los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son vigentes por toda la eternidad porque es palabra de Dios. La otra parte. ¿Y la fe? ¿Cómo dice el versículo, la última parte? Ahí está. Ese es el 17. El 14-12. Pon el 14-12. Ajá. Y tienen la fe de Jesús. Ahorita vamos para acá para el testimonio. Ahora estamos aquí con la fe. Ahora vamos con la fe de Jesús. Yo pregunto. ¿Es lo mismo que es lo mismo tener fe en Jesús o tener la fe de Jesús? Vamos a ver, ¿es diferente o es lo mismo? Bueno, hoy estoy bien porque me están ayudando, así me gusta. Para usted, ¿qué es tener la fe de Jesús? Ayúdenme, no se preocupen. Aunque están mirando los videos allí en YouTube o algo, no importa. Vamos a ver, ¿qué es tener la fe de Jesús? Es casi, es la perfección. Tener la fe de Jesús. Ahora, tener fe en Jesús es similar, es parecido, pero ya estamos hablando de nosotros. Tener fe en lo que Jesús hizo, en lo que Jesús está haciendo y en lo que Jesús también va a hacer. Es permanecer fiel y firme, no importa que se desplomen los cielos y la tierra. Es decir, yo creo que Cristo Jesús
es el Hijo de Dios. Tener la fe en Jesús es vivir por el sacrificio que Cristo hizo. Es vivir sabiendo que Jesús intercede delante del Padre por ti y por mí. Por eso dice el versículo, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no tienes fe en Jesús, o si no tienes la fe de Jesús, no puede llegar a ningún lado. ¿Cómo Jesús vivía en la tierra? Vivía el día a día. ¿Cuál era el trabajo de Jesús por los últimos 3 años y medio? ¿Lo recuerdan? ¿Qué Jesús trabajaba? Llevaba el mensaje de salvación, por lo tanto también sanaba. Le daba comida al que no tenía. Oraba y el Padre le escuchaba. Dependía total y rotundamente ¿de quién? Del Padre. Hoy nosotros decimos que Él hacía lo que hacía porque Él era Dios. Eso decimos nosotros. Jesús, desde que se levantaba hasta que se acostaba, era dependiendo total y rotundamente ¿de quién? De su Padre. Y si nosotros entendemos que tener la fe de Jesús es obedecer los mandamientos, es soportar lo que viene, entonces nosotros estaríamos preparados y preparando a otros para llevarlo al reino de los cielos. Jesús, él ganaba $40 la hora. No. Oh. Ganaba 2 talentos por hora. ¿Lo ganaba? Jesús sabía depender del Padre. El justo vivirá. Hermano, yo quiero que nosotros nos concienticemos en qué momento estamos viviendo. ¿Te ves esas 2 muchachas que están allá atrás? Y la chiquita, nosotros queremos irnos para el campo. Estamos haciendo provisiones para irnos para el campo. Ahora, ¿qué tenemos? Esa es la buena pregunta. Tenemos un pedacito de tierra. Pusimos una bomba y nos la robaron. Para sembrar y eso, nos la robaron. O sea que allá está peligroso, ¿verdad que sí? ¿En qué lugar no está peligroso? A la hermana le pasó algo que ella no lo esperaba. Y si usted sale o prende el televisor y ve la noticia, se da cuenta que en todos los lugares, pero cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Jesús, caminamos por fe, no por vista, como dice Pablo. Caminamos no por lo que tenemos o lo que podamos tener o por quién nos va a proteger, sino caminamos porque Dios está con nosotros. Y cada paso que da el que es hijo de Dios, el que tiene la fe de Jesús, el que guarda la fe de Jesús, este camina conforme a la voluntad de Dios. Y cada paso que da es seguro. ¿Sabe qué nosotros decimos? Como cuando la hermana daba el testimonio esta mañana. Cuando sentimos algo que nos dice no lo haga y nosotros lo hacemos, nosotros decimos la conciencia me habló. Ninguna conciencia, el ángel de Jehová te está hablando. No hay ninguna conciencia, hermano. El que obedece y tiene la fe de Jesús en este tiempo, escucha esa voz y obedece para honra y gloria de Dios. Qué difícil se ha puesto el asunto para nosotros.
Confiamos en las autoridades y ellos no cumplen con su deber. Confiamos en el amigo o en el hermano y él también nos engaña. Pero debemos de dejar de creer en las personas, ¿no? Porque por el aumento de la maldad, el amor de la mayoría, esto es una profecía. Y como le decía cuando estuve la última vez, nosotros estamos ya en el umbral del regreso de Cristo. A nosotros no nos queda mucho tiempo, como se lo dije cuando empezábamos. No nos quedan muchos sábados para estar reunidos como estamos. Pero nosotros queremos que nos queden muchos sábados. Porque nuestra vista no está puesta en el cielo, sino en la tierra. Nosotros nos estamos preparando para una vida más allá de 50 años. Y nosotros no sabemos que lo que tenemos son segundos para prepararnos. Porque tú no sabes qué va a pasar mañana. Segundo. Son segundos, hermano, que tú y yo tenemos. Por lo tanto, tú y yo tenemos que abrir los ojos. Por lo tanto, tú y yo tenemos que estar preparados. Tenemos que tener la fe de Jesús y la fe en Jesús. Sin fe, usted no obedece los mandamientos de Dios. Y para entrar en el reino de los cielos tenemos que guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. ¿Cuál fue el testimonio de Cristo Jesús? Vamos a ver, ayúdenme ahí. ¿Cuál fue el testimonio de Cristo Jesús? Dice la palabra de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El otro texto parecido a este. ¿Cuál fue el testimonio de Jesús? Vamos a ver, ayúdenme. Dependiendo del Padre. O sea, en otra palabra, guardando los mandamientos de su Padre. El testimonio de Jesús es comprender a cabalidad la palabra de Dios. Es aceptar por completo la palabra de Dios. Vino a cumplir, vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Ahora, si él no obedece, ¿cómo puede salvar a otra persona que esté en desobediencia? No queremos, hermano, que se le quiten el valor a los mandamientos de Dios. Al contrario, queremos que nosotros prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Que digamos que los mandamientos están vigentes. Hoy en el pueblo de Dios se ha perdido eso. Hasta vergüenza nos da predicar de los 10 mandamientos. ¿Cuándo fue el último estudio bíblico que usted dio que habló del sábado? ¿Recuerdan eso? El último estudio bíblico que usted habló del sábado, ¿cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste que hay que guardar los mandamientos? No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Quizá ustedes quieran que le hablemos del mensaje profético de los 3 ángeles, que le hablemos de Babilonia que ya cayó, pero ¿qué va a caer si nosotros no predicamos lo que tenemos que predicar? Si nosotros no decimos que el domingo en el día del Señor, que va a caer Babilonia. ¿Qué tremendo problema hay ahora? ¿Qué tremendo problema hay ahora? Yo fui a una iglesia con la amiga mía que está allá atrás y escuchábamos un mensaje que decían que por la vacuna estamos vivos. Que por la vacuna que nos han puesto del flu, del sarampión, del ébola. Y decía, por ahí hay mucha gente que están diciendo que no se pongan la vacuna, pero por la vacuna en una iglesia del pueblo de Dios. Por más sabio que sea el ser humano o inteligente,
no es más sabio ni inteligente que un hijo de Dios puesto en la mano de Cristo Jesús. No lo es, ni nunca lo será. Por lo tanto, hay que denunciar a Babilonia y todas sus cosas que trae Babilonia con él. Tenemos que denunciarla. Lo que no es bueno, no es bueno. Diga, hermana. En esta semana pasada, como allí donde yo trabajo, hay muchos trabajadores que les entrego literatura. Fui al otro building, un muchacho se llama David, le entregué el libro de los 10 mandamientos. Amén. Ajá, y le entregué el libro del conflicto de los hijos. Amén. Por cierto, aquí los hermanos me lo han dado. Entonces, en el otro, en el building donde yo trabajo, los muchachos ahí, yo les hablo, ellos ponen atención y les hablo claro, lo que usted está diciendo. Su Si trabajo. uno habla de Dios, hay que hablar claro. Muchos no les gusta eso, pero a mí el Señor me ha enseñado que hable claro, porque esta persona ya no va a tener oportunidad, entonces después vamos a estar lamentándolo. Entonces me dicen ellos, hoy sí me agarraron el libro del conflicto de los hijos, siempre les entrego. Dice, lo estoy leyendo, me dice. Oremos por ese muchacho, él es del Ecuador, se llama Luis. Y entonces me dice, estoy leyendo el libro, me dice, está interesante. Al Desmond también le entrego y dice, lo estoy leyendo, pues también lo pongo para mi familia. Mire, el Señor sabe cómo va a ganar las almas. Exactamente. El trabajo es de nosotros hacerlo. El trabajo es nuestro. Si nosotros verdaderamente estamos puestos en las manos de Dios, tenemos la fe de Jesús, tenemos el testimonio de Jesucristo y guardamos sus mandamientos, entonces tenemos que denunciar a Babilonia. Nosotros podemos pasar 50 años reuniéndonos y predicando, pero si no salimos, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a ser parte de Babilonia con el tiempo. Porque cada día, déjame decirte, cada día que pasa, tú te aferras o te acomodas un poquito más al mundo. En vez de irnos despegando del mundo, lo que vamos haciendo es ¿qué? Acomodándonos al mundo. Tanto así que hasta la Biblia le han acomodado al mundo. Hasta la Biblia. Y tienen estrategia para engañarnos y sacarnos tiempo que nosotros podemos dedicárselo a Dios para que se lo dediquemos ¿a quién? Al mundo. Hermanos, ya llegó el momento donde tú debes de levantarte y decir, verdaderamente soy un ángel de Jehová que tiene que predicar la palabra de Dios. No es para mañana. No es para mañana. ¿Para cuándo eso es? Para ahora. Ahora mismo. Ahora mismo tú y yo tenemos que levantarnos para predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Pero no predicar cualquier cosa. Es para predicar que Cristo viene y que hay que guardar sus 10 mandamientos. Israel fue cogido para que sea luz. Israel fue resultado de la bendición ¿de quién? De Jacob. ¿No decían ustedes ahorita esta mañana que le cambiaron el nombre a Jacob porque era traicionero, traidor, mentiroso? ¿Y le pusieron cómo? Israel. Israel es luz. Dios es luz. Dios quiere que la tierra sea alumbrada por el mensaje. Pero ese mensaje está en mano tuya y en mano mía. Si nosotros somos luz, tenemos que ser diferentes a las personas que están afuera. No nos podemos parecer a ellos. Como le decía yo a una hermana esta mañana, estamos hablando de un tema y yo le decía, mira hermana, ya hay que sacar la mundanalidad de nuestra vida. Y no podemos decir como dicen los impíos, yo no hago negocio con cristianos adventistas. No dicen así mucho. Mejor lo hago con un. Y la Biblia dice, no unáis en yugo con los incrédulos. Hermanos, nosotros tenemos que ser diferentes, tenemos que producir confianza en la gente. Debemos de producir fe en la gente, que la gente quiera ser como somos nosotros. Porque nosotros somos como ¿quién? Como Cristo. Lamentando el caso ahora no lo somos. Lamentando el caso ahora no lo somos. Pero llegó el momento para que tú seas igual que Cristo Jesús. Y yo pregunto en esta mañana,
¿Cuántos deciden tener la fe de Jesús y guardar la fe de Jesús y el testimonio y guardar los mandamientos y predicar los mandamientos de Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren decir eso esta mañana? Miren, cuando yo daba campaña, porque aquí no estoy dando campaña, cuando daba campaña antes yo le decía a la gente, lo mismo que le voy a decir, si usted no quiere hacer un compromiso serio con Dios, no lo haga. No es para que se termine el culto y usted levantó la mano. Yo no voy a durar 2 horas diciéndole, no, si tú vienes, no, yo no te prometo nada porque yo no tengo nada que prometer. Lo único que yo te puedo decir es que si tú aceptas el desafío responsablemente y haces la voluntad de Dios, Dios te va a salvar. Es lo único que te puedo decir. Pregunto nuevamente, ¿cuántos se comprometen a predicar la palabra de Dios, especialmente los 10 mandamientos, y a tener la fe de Jesús? Eso yo quiero ver de pie. Porque a veces nosotros hacemos los llamados simplemente para que la gente se pare. Es un llamado de un cambio. ¿Usted sabe lo que es un cambio? Es pasar de muerte a vida. Y hacer que otras personas pasen de muerte a vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Para eso tú fuiste llamado. Dios te da la oportunidad para que tú seas un agente, representante de Él. A veces lo somos de cualquier compañía. Y trabajamos forzados, incansablemente. Pero para Dios, nada. Llegó el momento en donde tú verdaderamente te pongas en la mano de Dios y digamos, Cristo vive en nosotros. Vamos a estar de rodillas. Eterno Dios y Padre Celestial, exaltado, glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias porque hemos leído tu palabra en este lugar. Queremos, Señor, que ninguna de las palabras que dijimos haya salido de nosotros y que estas palabras puedan caer en buena tierra. Y si hay alguna tierra que no es buena, Señor, que tú la hagas germinar y que pueda dar fruto al 1%. Queremos, Señor, denunciar a Babilonia. Sabemos que vienen persecuciones. Sabemos que en estos momentos ya hay persecuciones, que nos están cerrando los caminos, Señor. Pero queremos que sea tú quien dirija nuestra vida y que nosotros caminemos no por vista, sino por fe, Señor. Queremos ponernos en tus manos para que las decisiones que tomemos desde ahora en adelante sea para honra y gloria de tu nombre. Que sean porque tú las has puesto en nuestra mente, que tú hayas acabado en nuestro corazón y que nos diga, Señor, lo que tenemos que hacer para llegar a parecernos a tu Hijo Cristo Jesús. Perdónanos, Señor. Perdona todo el tiempo que hemos perdido haciendo nuestra propia voluntad. Queremos ahora hacer tu voluntad, queremos nacer de nuevo. Queremos que tú nos bendigas de nuevo, Señor, y que nos dé un nombre nuevo. Y queremos que esta bendición sea la bendición que le diste a Jacob. Que jamás él fue diferente. Y que nosotros podamos ser hijos tuyos, como lo fue Jacob, como lo fue Jesús, como lo fue Pablo. Queremos ser tu hijo, porque tu palabra enseñaremos, tu palabra predicaremos y la viviremos, Señor, porque queremos vivir contigo por toda la eternidad. Perdónanos, Señor, porque sabemos que somos indignos de hablar contigo. Pero tú nos has dado el permiso por tu Hijo amado, por Cristo. Tú nos has dado el permiso de que hablemos contigo y que te supliquemos que nos perdones y que aceptemos tu bendición, porque sabemos y estamos seguros de que tú nos has perdonado. Gracias, Padre, por ofrecer el perdón y por ofrecer la vida eterna. Y gracias por enviar a tu Hijo Cristo, que murió en la cruz del Calvario para salvarnos a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo. Te damos honra, te damos gloria y te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.